Bien, vamos a resolver este problema de movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? MRU. El enunciado del problema nos dice lo siguiente. La distancia de separación entre dos montañas es de 7.980 metros. Un automóvil que se mueve con velocidad constante de 17 metros por segundo por una carretera rectilínea que une las montañas toca su bocina justo en el instante que pasa por el punto medio entre ambas montañas, ¿no? Hallar la distancia recorrida por el automóvil, ¿no? Por el automóvil, en el intervalo de tiempo comprendida entre la percepción del primer y segundo eco por las montañas, ¿no? Considere la velocidad del sonido en el aire igual a 340 metros por segundo, ¿sí? Bien, lo primero que debemos desarrollar es extraer los datos del problema, ¿sí? Entonces lo que nos dice el problema es que, nuevamente, la distancia de separación entre dos montañas es de 7.980 metros, ¿no? La separación, ¿no? Vamos a poner datos acá. La separación entre montañas es de ¿cuánto? De 7.980 metros, ¿sí? Y nos dice que un automóvil que se mueve con velocidad constante, ¿no? Ojo que tiene que ser constante porque es un ejercicio de MRU. Con velocidad constante de 17 metros por segundo, ¿sí? Hay una velocidad ¿de quién? Del automóvil, que es igual a 17 metros sobre segundo, ¿sí? Un automóvil que se mueve con una velocidad constante de 17 metros por segundo por una carretera rectilínea que une las montañas, ¿no? Nos indica que toca su bocina justo en el instante que pasa por el punto medio entre las montañas, ¿no? Esta oración nos está interpretando una situación en el gráfico, ¿sí? Ahora bien, nos dice hallar la distancia recorrida por el automóvil en el intervalo de tiempo, ¿no? Nos está pidiendo hallar una distancia que no conocemos, lo vamos a interpretar como una distancia X, ¿sí? Una distancia X que no conocemos, ¿no? Hallar la distancia recorrida por el automóvil en el intervalo de tiempo comprendida entre la percepción del primer y segundo eco por las montañas, ¿no? Considera la velocidad del sonido en el aire igual a 340 metros por segundo, ¿no? Nos dice también que la velocidad del sonido es igual a 340 metros por segundo, ¿sí? 340 metros por segundo. Nos pide hallar la separación, ¿no? Perdón, la distancia en el intervalo en que se oye el primer y segundo eco, ¿no? Entonces estos serían mis datos que extraigo yo de mi enunciado del problema, ¿sí? Vayamos con el segundo punto, ¿no? Que es la extracción del gráfico, ¿no? Antes tenemos que corroborar que todo esto esté en el mismo sistema de unidades, ¿no? No hay problema en este caso porque todo está en metros, metros por segundo, ¿sí? Obviamente el resultado tendría que ser metros, ¿no? O al final hacer una conversión. Si es que el enunciado del problema nos pide hallar, en este caso la distancia, en otra unidad, ¿no? Bien, vayamos con el gráfico, ¿no? Con el gráfico. Acá, ¿no? Se da por entender que si lo consideramos como partículas, hay tres partículas. Hay tres partículas. ¿No es así? Una es el automóvil en sí y otra es un eco que va a la parte trasera de la montaña, o sea, perdón, a la parte trasera del automóvil, que va hacia la montaña de atrás, ¿no? Y otra es el segundo eco, es una tercera partícula, que va hacia adelante del automóvil, hacia la montaña de adelante, ¿no? Delante del automóvil, ¿sí? Entonces hay tres partículas, ¿no? En este caso, la gráfica del problema no es tan fácil,
¿no? Como en los anteriores problemas que hemos desarrollado. Tendríamos que graficar de la forma más clara posible, ¿no? ¿Y esto por qué? Para obtener una buena ecuación, ¿no? Una ecuación convincente. Porque, ojo, si tú no desarrollas bien tu gráfico, ¿no? Nuevamente, estás haciendo mal prácticamente todo el desarrollo del problema, ¿sí? Entonces acá hay que saber interpretar bien, ¿no? Lo que es el gráfico. Pues bien, vayamos a interpretar primero que nada la separación entre las dos montañas, ¿sí? Yo voy a graficar acá una montaña, ¿sí? Que lo voy a interpretar solamente como un tope, ¿ok? Como un tope. Esta va a ser mi montaña 1, ¿sí? Y bueno, pues al otro extremo, voy a graficar la otra montaña, ¿sí? Que sería también un tope, ¿no? Más allá de que sea una montaña, va a ser mi montaña 2, ¿sí? Mi montaña 2. Entonces, ¿qué nos dice el enunciado del problema? Nos dice que dicho automóvil toca su bocina justo en el instante que pasa por el punto medio entre las montañas, ¿sí? Nosotros sabemos que la distancia, ¿no? Esta, entre montaña y montaña, ¿no? Entre montaña y montaña es de 7.980 metros, ¿sí? Es de 7.980 metros. ¿Cuánto sería la mitad de 7.980 metros? ¿No? Para tomar, digamos, un valor numérico o una representación numérica ya fija, ¿no? 7.980 dividido entre 2 me sale 3.990 metros, ¿sí? Entonces nos dice que cuando el automóvil se encuentra justo por la mitad de la separación entre las dos montañas, ¿no? En otras palabras, de este punto a este punto es 3.990 metros. Y acá también vale 3.990 metros. ¿Sí? Esa es la mitad, el punto medio de la separación entre las dos montañas. ¿Sí? Pues bien, cuando el vehículo se encuentra acá, ¿sí? Cuando el vehículo se encuentra acá, el vehículo toca su bocina, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que el sonido se traslada en forma de eco, ¿sí? Tanto por un lado, ¿no? Tanto por un lado como por el otro, ¿sí? Como por el otro. Yendo en esta dirección y también en esta dirección, ¿sí? El sonido se reparte por todo lado. Entonces un sonido va hacia la parte de atrás y otro sonido va hacia la parte de adelante, ¿no? En otras palabras, el primer sonido, si lo quieres decir así, va hacia la montaña 1 y el segundo sonido se dirige hacia la montaña 2, ¿no? Entonces acá hay que desarrollar varios gráficos si nos damos cuenta, ¿ok? Vamos a considerar, ¿no? Un primer gráfico, porque hay dos gráficos acá prácticamente, ¿no? Un gráfico es entre el automóvil y el eco que va hacia la montaña 1. Y otro eco es entre el automóvil, perdón, y otro gráfico es el automóvil y el eco que va hacia la montaña 2, ¿no? Ahora no perdamos de vista el enunciado del problema, ¿no? Que nos dice que hallemos la distancia recorrida por el automóvil en el intervalo de tiempo comprendida entre la percepción del primer y segundo eco, ¿no? Lo que nos dice acá es que cuando el vehículo toque la bocina, ¿no? El sonido se va a trasladar a través del aire mediante un eco a la montaña 2 y a la montaña 1, ¿no? Entonces, mientras eso sucede, el vehículo avanza una cierta cantidad de distancia, ¿no? Entonces, ¿quién sería, ¿no? Por lógica, el primer sonido que va a volver a escuchar? Sería el que se está dirigiendo a la montaña 2, ¿no? Porque este vehículo se está acercando hacia la montaña 2, ¿no? Mientras que se está alejando de la montaña 1. Entonces el sonido prácticamente volvería, o sea, iría desde el punto medio y rebotaría por la montaña y regresaría nuevamente al automóvil, que es el punto en el cual el automóvil escucha nuevamente su sonido, ¿sí? Sería el primer tiempo, si nos damos cuenta, ¿no? Ojo que nos dice, halle la distancia, ¿no? Recorrida por el automóvil en el intervalo de tiempo, comprendida entre la percepción
del primer y segundo eco, ¿no? La primera percepción del primer eco sería en este instante, ¿no? En ese instante, justo con el eco que va hacia la montaña 2. A partir de ese punto, cuenta, ¿no?, la distancia que realmente queremos hallar, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta que el sonido, el primer sonido que va hacia la montaña 1, rebote de la montaña y dé un encuentro al automóvil, ¿sí? En otras palabras, una vez que ha captado el primer sonido, claro, que se dirige a la montaña 2, el segundo sonido que va hacia la montaña 1, ¿no?, el automóvil va avanzando, rebota, el sonido rebota, el automóvil sigue avanzando, ¿sí?, hasta que le da un encuentro, ¿no? Ese ya sería mi segundo eco, mi segundo sonido captado por el automóvil. Entonces, desde este punto hasta donde has recorrido el primero, hasta donde ha percibido el primer eco, hasta la percepción de mi segundo eco, es la distancia que yo quiero hallar, ¿sí? Eso es lo que me pide el enunciado del problema, ¿sí? Eso es lo que yo doy a entender, ¿no? Lo que yo entiendo en cuanto a la interpretación del enunciado del problema, ¿sí? Ahora, si yo lo estoy interpretando mal, obviamente voy a tener un resultado también mal, ¿no? Pero no creo que sea el caso. Y estoy acertando, digamos, en lo que me pide realmente el enunciado del problema, ¿sí? Vamos a graficar eso. Entonces tenemos que hallar un primer tiempo, ¿sí? Y el primer tiempo que se acerca es el del sonido que se dirige a la montaña 2. Por lo tanto, voy a desarrollar la gráfica entre la partícula que se dirige, voy a interpretarlo como partícula, la del sonido, y el automóvil, ¿sí? Entonces vamos a graficar acá abajo también. ¿Quién? Voy a graficar a mi automóvil A. A mi automóvil A, que se encuentra en este punto, y también voy a interpretar al sonido que se dirige hacia hacia la montaña 2, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? El sonido obviamente va más rápido, ¿no? Es 340 metros por segundo. Entonces, rápidamente él se va a dirigir hacia la pared, ¿no?, de la montaña 2. Pero ojo, en ese momento el automóvil no se queda quieto, ¿no? La partícula A, ¿no?, o el automóvil, también recorre una cierta distancia. Vamos a ponerla hasta acá. La partícula de A, o el automóvil, ¿no?, con una velocidad v sub A, ojo, ¿no? La velocidad es constante, ¿no?, tanto de la velocidad del automóvil como la velocidad del sonido. Bien. Entonces, ya tenemos un gráfico inicial ahí, ¿sí? Un gráfico inicial. Y este primer recorrido, ¿no?, en donde el sonido va hacia la montaña 2, ocurre en un tiempo t, ¿no? Vamos a ponerlo en un tiempo t, que no conocemos cuánto es, ¿no? En un tiempo t. Entonces acá tengo una distancia desde que parte el sonido de la bocina del automóvil hasta que llegue a la montaña 2. Y esta distancia casualmente es la mitad, ¿no?, la mitad de la separación entre las dos montañas. Lo vamos a denominar, ¿no?, para ponerlo de forma algebraica hasta el final, ¿no? ¿Esto para qué? Para no, digamos, complicarnos en el desarrollo del problema. Lo voy a nombrar como la separación del sonido, ¿no? Pondremos la separación de la montaña 2, ¿sí? La separación de la montaña 2. Entonces, esta es la separación de la montaña 2, ¿sí? Que prácticamente es la mitad de la separación entre las dos montañas, ¿no? Acá, digamos, en cuanto a ponerle un valor literal, es secundario, ¿no? No tenemos por qué complicarnos en esa parte, ya que solamente es un poco de orden, ¿no? Se refiere al orden más que todo, ¿sí? Entonces yo pongo la separación entre la montaña 2. Es la distancia que realmente estás recorriendo la velocidad del sonido o el sonido, ¿no?, desde este punto hasta el final de la montaña 2. Pero A no se queda ahí. A también recorre esta distancia, ¿no? Voy a poner la distancia que recorre A, ¿no?, de sub A. Desde ese punto hasta este punto, ¿sí? En otras palabras, hasta acá, ¿sí? Hasta ahí. Y obviamente acá hay una separación, ¿sí? Lo voy a poner con la letra S.
una separación. Hay una separación ahí, ¿no? Entonces tengo que obtener una ecuación de esta situación, ¿sí? De esta situación. En otras palabras, del gráfico, lo voy a extraer acá, del gráfico. El gráfico me dice que la separación m sub 2, ¿no?, es igual a la suma de la distancia recorrida por el automóvil más la separación que existen entre ellos, ¿no? Yo lo voy a tomar como una ecuación 1, ¿sí? La voy a tomar como una ecuación 1. ¿Qué pasa con el automóvil en este caso? Del automóvil, ¿no? Estamos hablando prácticamente de esta situación, ojo, de esta situación, ¿sí? Vamos con el tercer punto, lo voy a dibujar acá, ¿ok? Lo voy a escribir acá. Del automóvil. Del automóvil. Yo sé que el automóvil es igual a ¿qué? La velocidad del automóvil es igual a la distancia que recorre el automóvil sobre el tiempo t que no conozco, ¿no? Y lógicamente tengo que despejar la distancia de a, que es igual a la multiplicación de la velocidad de a por el tiempo. Y esta va a ser mi ecuación 2, ¿sí? ¿Qué pasa con la velocidad del sonido? El sonido que lo estamos interpretando como partícula. Como punto 4 ponemos del sonido, ¿sí? Del sonido. Entonces acá el sonido, ¿no? La velocidad del sonido es igual a la distancia que recorre el sonido, que en este caso es S sub M2, dividido entre el tiempo t, ¿no? Si se dan cuenta, acá ya podemos hallar el tiempo. ¿Por qué? Porque yo tengo la distancia que recorre el sonido, ¿no? Que es prácticamente la mitad, ¿no? Y tengo también la velocidad del sonido como tal. Por lo tanto, puedo hallar el tiempo, ¿no? Entonces, el tiempo es igual a ¿quién? A la separación sub m2 sobre la velocidad del sonido. ¿Esto es igual a cuánto? 3990 dividido entre 340. ¿Sí? Entre 340. Lo que me va a dar como resultado el tiempo igual a ¿cuánto? ¿No? 3990 dividido entre 340. ¿No? Me da el resultado 399 dividido entre 34. ¿Qué cosas? Segundos. ¿Sí? ¿Y esto es igual a cuánto? 11,735, ¿sí? 11,735 segundos. Y este sería un tiempo, ¿no? El tiempo en el que ocurre esto. Y me va a servir más adelante, ¿no? Para reducir, digamos, el desarrollo del problema. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora yo puedo usar, ¿no? Y esto es algo de experiencia, puedo utilizar el valor numérico entero o el valor numérico con decimales, ¿sí? Lo aconsejable es utilizar los valores numéricos enteros. ¿Por qué? Porque en la parte, digamos, decimal, pierdes datos, ¿no? Si nos damos cuenta, el resultado de manera decimal es 11, 73, 5, 2, 9, 4, 12 y sigue, ¿no? Siguen los decimales. Por lo tanto, estás perdiendo datos. Entonces, lo más aconsejable es utilizar el valor numérico entero, que en este caso es 399 dividido entre 34, ¿sí? Y eso es lo que vamos a utilizar, ¿sí? Eso es lo que vamos a utilizar. Bien. Yo voy a reemplazar este dato y este dato que he obtenido en mi ecuación 1, ¿sí? Entonces, como quinto punto, voy a poner reemplazando en 1, ¿no? 1 a qué es igual, S sub M2, que es igual a ¿quién? 3990 es igual a ¿cuánto? A la distancia de A, pero la distancia de A es igual a ¿quién? A la velocidad de A por el tiempo que ocurre, ¿no? Por el tiempo t, ¿no? En el cual está sucediendo todo esto. Más la separación, ¿sí? La separación de este punto a este punto. Bien, la única incógnita que tengo acá es la de la separación,
¿sí? La separación. Por lo tanto, despejo la separación, que es igual a ¿qué? 3990 menos la velocidad de A, que vale 17, por el tiempo, ¿no? Que es igual a 399 dividido entre 34. 399 dividido entre 34. Por lo tanto, la separación es igual a ¿cuánto? 399 dividido entre 34 por 17, ¿no? Por menos 1 por el signo negativo, y 3990 menos ans sería igual a 8379 dividido entre 2. ¿Qué cosas? Metros. Si lo quiero mantener de forma lineal sería 4189,5, ¿no? 4189,5 metros, ¿no? Y es un dato también que me va a servir más adelante, ¿no? En este caso ya me va a servir, ¿sí? Ahora bien, tengo que hallar la distancia de A. ¿Esto para qué? Para utilizarlo en el segundo gráfico, en el cual voy a interpretar el vehículo A y la velocidad del sonido que va hacia la montaña 1, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces la distancia de sub A, ¿no? Como sexto punto de la distancia de sub A, ¿sí? De sub A. La distancia de sub A es igual a la velocidad de A por el tiempo. ¿Y esto es igual a qué? 17 multiplicado por ¿quién? 399 dividido entre 34. La distancia de A me da igual a ¿cuánto? ¿No? Ya vamos a ver por qué estamos calculando esto más adelante, ¿no? 17 por 399, ¿no? 17 por 399 dividido entre 34. Me da 399 medios, ¿sí? 399 medios, ¿no? Es algo raro, voy a volver a verificar ya. 17 por 399 dividido entre 34, ¿no? 399 medios, confirmado. Dividido entre 2, ¿qué cosas? Metros, ¿sí? Metros. Y este es un dato también que me va a servir más adelante, ¿no? El problema parece ser un poco largo, ¿sí? Pero no tenemos que distraernos, ¿no? De nuestro objetivo principal. Bien, ya tengo el tiempo en el cual ocurre esta situación, o sea que la velocidad de sonido se va desde el punto medio hasta el tope de la montaña. Pero eso no es todo, ¿no? Tiene que escuchar el automóvil este sonido, por lo tanto tiene que volver a rebotar, ¿no? Tiene que volver hacia el automóvil, ¿no? Y recién ahí se va a escuchar este sonido, recién, ¿no? Entonces hay que graficar nuevamente la situación esta, perdón, no. Hay que graficar esta situación, ¿sí? Pero ya cuando el automóvil sigue yendo en esa dirección, pero el sonido está volviendo, ¿sí? Es un poco largo el ejercicio, ¿sí? Así que paciencia, por favor. Bien. Vamos a desarrollar el gráfico cuando existe encuentro, ¿sí? Vamos como séptimo punto. Gráfico. Gráfico 2, si lo quieres decir así, ¿no? Cuando ocurre el encuentro. Tienes tu vehículo A, que sigue yendo en esta dirección, la velocidad de A, y tienes el sonido, ¿sí? El sonido, que esta vez se encuentra de vuelta, o sea, ya está acercándose. Y ojo, miren, que esta separación que hemos obtenido ya nos sirve acá, porque esa es la separación inicial. ¿Estamos de acuerdo? Es por eso que estamos utilizando, o perdón, que hemos calculado, lo hemos calculado en un punto anterior, ¿sí? Porque esa es la separación inicial, esta vez, para el encuentro, ¿no? Y lógicamente va a ocurrir el encuentro. En otras palabras, A va a acercarse hacia la montaña 2, ¿no? Con una velocidad v sub A constante, pero el sonido también ya está acercándose hacia A, ¿sí? Ojo que los dos recorren distancia, ¿no? No se quedan, digamos, en un lugar. Con una velocidad del sonido, ¿sí? Y lógicamente,
la partícula A o el automóvil A recorre una distancia x sub A, ¿no? X sub A. No he utilizado esa variable, por lo tanto la voy a utilizar acá. ¿Sí? A ver, revisemos. ¿No? ¿Esto para qué? Para orden, ¿no? Puedes poner cualquier variable literal, pero si yo he utilizado nuevamente esa variable, puedo confundirme en cualquier momento, ¿no es cierto? Es un consejo también que tengo que darles acá. No debemos utilizar una variable literal dos veces y de diferentes e interpretarlo de diferentes formas, ¿no? Bien, creo que no hay x sub a acá. Entonces, en este caso, la partícula A ha recorrido una distancia x sub a, ¿sí? X sub a. Pero ojo, la partícula B del sonido, perdón, ha recorrido una distancia x sub s, ¿sí? X sub s. Desde este punto hasta este punto, ¿no? ¿Sí? Es un pequeño gráfico. Y esto ocurre en un tiempo t sub 1, ¿no? En un tiempo t sub 1. Ya hemos interpretado un tiempo t, pero la vuelta ya es otro tiempo. Es un tiempo t sub 1. Es un tiempo t sub 1. Entonces, del gráfico, ¿sí? Del gráfico. Lo voy a interpretar acá abajo. Del gráfico, tengo que la separación es igual a x sub a más x sub s, ¿sí? Yo voy a hallar el tiempo t sub 1 acá, ¿sí? El tiempo t sub 1. Lo voy a hacer de forma directa, ¿ok? Para no hacer el video más largo. Directamente S es igual a ¿qué? X sub A, ¿a qué es igual? ¿No? A la velocidad de A, que es constante, ¿no? Multiplicado por el tiempo t sub 1, la situación de este gráfico, ¿no? Más la velocidad del sonido por el tiempo t sub 1, ¿sí? Entonces, el tiempo t sub 1 es igual a ¿cuánto? ¿No? Lo voy a hacer de manera directa. Es igual a ¿qué? A la separación dividido entre la velocidad de A más la velocidad de S, ¿no? La del automóvil y la del sonido. ¿Esto es igual a cuánto? 3990, ¿no? La separación S. Ah, no, ojo, ¿no? No es 3990, ¿no? No es 3990, es S. Y S vale 83,79 dividido entre 2, ¿no? 83,79, ¿no? Lo estoy haciendo acá más abajo, perdón. Dividido entre 2. ¿No? Ahí casi ya había una confusión, ¿no? Más bien nos dimos cuenta. Dividido entre la velocidad del automóvil, que es 17, ¿no? Más la velocidad del sonido, que es de 340. Por lo tanto, el tiempo t sub 1 es igual a ¿cuánto? ¿No? Es igual a ¿cuánto? 8379 dividido entre 2, ¿no? Nuevamente, 8379 dividido entre 2. Y esto dividido entre la suma de ¿quién? 17 más 340, ¿sí? Me da 399,34. 399,34 segundos, ¿ya? Puesta de manera literal, ¿no? Perdón, de manera lineal, es 11,735. Y es algo bien raro, ¿no? Que hemos encontrado. Creo que hemos vuelto a encontrar esta variable. Ahorita lo vamos a revisar. Ahorita lo vamos a revisar. Ha ocurrido algo raro acá, ¿no? Y este es el tiempo t sub 1. ¿Dónde he vuelto a encontrar este tiempo t sub 1? Ah, ¿no? Lo he vuelto a encontrar acá, ¿sí? Está acá. Es el mismo. Pasó algo, ¿no? No puede ser el mismo. No puede ser el mismo. Hay un error por acá. Veamos. ¿Qué pasa en esta situación? ¿No? La velocidad de sonido, distancia sobre tiempo, despejamos el tiempo. Está bien esta parte, ¿no? Debe ser ese resultado siempre, ¿sí? La situación debe estar acá. La separación. Veamos. Supuestamente todo está bien acá, ¿no? A ver, la separación es igual a ¿qué? Menos esto. La separación 3990 menos 17 por el tiempo. El tiempo es este. Y sale acá eso. Veamos esa parte. Porque no puede haber este tiempo. No puede ser el mismo tiempo. Ojo, no puede ser. Acá hay un error. ¿Sí?
8.379 dividido entre 2, ¿sí? Perdón, ¿qué estoy haciendo? 17 por 399 dividido entre 34, ¿ya? 3.990 menos ANS. 7.581 medios, ¿ya? ¿De dónde salió ese 8.379? Por Dios, no es eso. Pasó algo, ¿ok? Nuevamente verifiquemos. 399 dividido entre 34 y 3.990 menos ANS. Oh, por favor, por favor. 399 por 17 dividido entre 34, ¿no? Y 3.990 menos ANS. 7.581,2, ¿ya? Ojo, ese es el resultado acá. 7.581,2. Y esto de manera decimal me sale 3.790,5, ¿sí? Metros, obviamente, ¿sí? Es bueno que nos haya ocurrido eso, ¿no? Porque nos damos cuenta, o por lo menos estamos revisando el procedimiento que hemos desarrollado. Y vemos que acá el error es matemático, ojo. Bien, sigamos revisando. Porque algo ha ocurrido ahí, ¿no? Algo ha ocurrido ahí. Para despejar dudas, lo voy a hacer nuevamente, ¿ok? ¿Me sale cuánto? A ver. 17 por 399 dividido entre ¿cuánto? 34. Y 3.990 menos ese resultado. 7.581,2, ¿sí? Dividido entre 2, está bien. La distancia de A no creo que haga problemas, ¿sí? ¿Dónde me he confundido? Acá, señores, acá. Esto no es el valor, ¿sí? El resultado es acá, 7.581 dividido entre 2, ¿ya? Si eso es real, ¿cuánto me da el resultado? 7.581 dividido entre 2, ¿no? Y esto dividido entre la suma de las velocidades, 17 más 340, ¿ok? ¿Sí? Ahora sí me está dando un resultado un poco más lógico, ¿no creen? El resultado no es este. Lo voy a poner un poco acá. No es y no es, ¿sí? Disculpen. Pero estamos viendo y nos hemos dado cuenta, ¿no? Que no puede tener el mismo valor numérico. Ojo, no es una coincidencia matemática casual. Ha ocurrido algo, hemos hecho algo mal. Y el error estaba acá, ¿sí? Entonces el tiempo t1 realmente valía ¿cuánto? O vale 361 dividido entre 34 segundos. Bien, como ya decíamos, hemos encontrado el tiempo total t1 de la primera situación, ¿no? Entre el automóvil y el sonido que se dirige hacia la montaña 2. El tiempo es de 22,35 segundos o 380,17 avos, ¿ok? Ahora tenemos que hallar el otro tiempo, ¿no? Este es el tiempo en el cual percibe el primer sonido, ¿no? El primer sonido. Y debería ser así, ¿no? Porque es el sonido que se acerca primero, por lógica. El segundo sonido debería tener un tiempo, o sea, la percepción del segundo sonido, por lógica, debería ser también mayor a este tiempo, ¿no? Debería ser mayor, ¿sí? Pues vayamos con ese gráfico. Vayamos con ese gráfico, ¿no? Vamos con el punto 9. Con el punto 9. Gráfico 3. Gráfico 3. ¿Sí? Esta vez la situación es de alejamiento. ¿Sí? La primera situación es de alejamiento. ¿Sí? Acá tienes el vehículo A. El vehículo que se dirige en este sentido con una velocidad v sub a. ¿Sí? Y la partícula se va a dirigir hacia esta parte. ¿Sí? Hacia esa parte. Lo vamos a dibujar, ¿ok? El sonido se dirige hacia este lado. La velocidad del sonido, ¿no? Y obviamente acá hay un tope, ¿no? Y es el de la montaña 1. ¿Sí? El de la montaña 1. El sonido se va a dirigir hacia la montaña 1, llegando a este punto, ¿sí?
con la velocidad del sonido. Pero el sonido no es el único que viaja, ¿no? A también viaja. A también viaja y llega a este punto, con una velocidad v sub a. ¿Sí? Pues bien, ahora acá también tenemos una interpretación gráfica, ¿sí? Que de este punto, desde este punto hasta este punto, ¿no? Es ¿quién? La longitud que recorre el sonido, ¿sí? De este punto a este punto, y la longitud que recorre el automóvil, ¿sí? De este punto a este punto, ¿sí? Además también tenemos que, no, prácticamente es eso. Solamente tenemos eso ahí. Y esto ocurre en un tiempo t, ¿no? Oye, ¿por qué estás poniendo un tiempo t si has utilizado la variable t? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tiempo en el que ocurre esta situación, ¿no? Que parte del punto medio y va hacia la montaña, el tiempo es el mismo, ¿ya? Es el mismo en esta situación, ¿no? Que va desde el punto medio y se corre a la otra parte, ¿no? A la montaña 2. La distancia de acá hasta acá es la misma que desde este punto hasta este punto, ¿no? Es la misma, por lo tanto el tiempo es el mismo, ¿no? Ahora, si nos damos cuenta, el tiempo, como es el mismo, tanto para este punto como para este punto, obviamente la longitud de A debería ser ¿quién? ¿No? Debería ser ¿quién? Debería ser la distancia que recorre el automóvil A en este punto, ¿sí? Es por eso que hemos hallado la variable de sub A, ¿no? Es la misma, ¿sí? Si nos damos cuenta, es la misma. Entonces no hay necesidad de desarrollar un análisis para esta situación, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos el valor de L sub A, lo tenemos. ¿Tenemos el tiempo en el que ocurre esta situación? Sí, lo tenemos, porque es el mismo que de este primer gráfico, ¿no? De este primer gráfico de acá. Y también tenemos la longitud S, que es ¿quién? La mitad, ¿no? De la distancia entre las dos montañas. Yo estoy poniendo otro valor porque no puedo volver a utilizar, ¿no? Y si nos hubiésemos dado cuenta, ¿no? Debería ser M sub M2, ¿no? S sub M2. Debería ser este valor, ¿no? Este valor literal, ¿no? Es la misma distancia, ¿no? Por lo tanto, L sub A, ¿cuánto vale? Vale 399 dividido entre 2, ¿no? Nuevamente, está acá. 399 dividido entre 2, ¿no? Por lo tanto, este valor vale, L sub A vale 399 dividido entre 2, ¿qué? Metros, ¿no? Y L sub S vale 3990, ¿sí? 3990. Es 3990 metros, ¿no? Entonces ya tengo esos dos valores por simple análisis, ¿sí? Por simple análisis. No tengo por qué desarrollar nuevamente todo, ¿no? Toda una parte analítica. No tengo por qué hacer eso, porque ya por análisis ya lo tengo. Ah, no. Por análisis rápido ya lo tengo. Tanto el valor de L sub A como el valor de L sub S, ¿no? ¿Para qué yo tengo que hallar estos dos valores, ¿no? Estos dos valores me sirven para desarrollar mi segundo gráfico. Ojo, ¿no? Un cuarto gráfico, que es la de encuentros, ¿no? Cuando el sonido rebota y da un encuentro al vehículo A. Y lamentablemente tenemos que hallar ese tiempo, ¿no? Tenemos un décimo punto que lo vamos a llamar gráfico. ¿Qué gráfico? El cuarto gráfico, ¿sí? Entonces ya la partícula A o el vehículo A o el auto A está en este punto, pero el sonido ya está por atrás. Pero ya rebotó, ¿sí? Y se dirige hacia el automóvil, ¿sí? Y también es una situación de encuentros, ¿sí? El vehículo A recorre una distancia, ¿no? Que no conocemos aún, de un punto a otro. En este caso, hasta acá, ¿sí? Pero el sonido tiene que darle el encuentro, ¿no es cierto? Por tanto, el sonido va a recorrer hasta darle el encuentro. Hasta darle el encuentro.
la velocidad del sonido, ¿sí? La velocidad del sonido. Bien, ¿qué tenemos acá? Que desde este punto hasta este punto es ¿quién? La distancia que recorre el sonido, ¿no? Que no conocemos, obviamente. Ya hemos utilizado las variables L, X, y no sé si hemos utilizado D sub S, ¿no? Porque no puedo volver a utilizar los mismos valores literales, ¿no? Pero sí he utilizado D sub A, ¿no? Entonces nos podemos complicar. Lo voy a llamar U sub A. No, perdón, en este caso U sub S, ¿sí? Esa es la distancia que recorre la velocidad del sonido. Claro, esa es la distancia que recorre el sonido. Pero también el automóvil recorre una distancia U sub A, ¿sí? U sub A. Y hay una separación inicial, que es ¿quién? La suma de estos dos valores literales. En otras palabras, tenemos ¿quién? L sub S más L sub A. Es todo esto. ¿Sí? Es todo eso. Para eso es que hemos hallado estos dos valores en este gráfico, ¿no? No es el primero, claro. Pero ya lo hemos analizado, ¿no? Por simple inspección, ¿sí? Ya tenemos todo. Ojo, y esto ocurre en un tiempo t sub 2, ¿no? Ocurre en un tiempo t sub 2, ¿sí? Bien, saquemos una ecuación del gráfico, ¿sí? Es lo típico acá, ¿no? Bien, del gráfico, como 11º punto, ¿no? Del gráfico, si queremos ser más detallistas, del gráfico 4, ¿no? De este gráfico, decimos que la distancia que recorre el sonido, en otras palabras, U sub S, es igual a L sub S más L sub A más U sub A, ¿sí? Y esa va a ser mi ecuación número, ¿no? Número 2, ya utilicé la 2. Creo que utilicé la 2 nada más. Va a ser mi ecuación número 3, ¿sí? Mi ecuación número 3. Voy a reemplazar directamente acá, ¿no? La distancia que recorre el sonido es igual a ¿quién? A la velocidad del sonido por el tiempo t sub 2, ¿no? Que es igual a la longitud s, que es 3990, más 399 dividido entre 2, ¿no? Y más la distancia que recorre a en esta situación. En otras palabras, la velocidad de a por el tiempo t sub 2, ¿no? La velocidad de ambas partículas no cambia porque la velocidad es constante. Bien. Despejamos t sub 2, ¿sí? Velocidad de sonido t sub 2 menos la velocidad de a t sub 2 es igual a ¿cuánto? ¿Sí? Pongamos esto de una vez todo acá junto. 399 dividido entre 2 más 3990, ¿sí? 3990 me da un valor de 8379,2. Nuevamente, ¿ok? 399 dividido entre 2 más 3990. 8379 dividido entre 2, ¿sí? Por lo tanto, el tiempo t sub 2 es igual a ¿cuánto? 8379 dividido entre 2. Todo esto dividido entre la diferencia de la velocidad del sonido menos la velocidad del automóvil. En otras palabras, esto es igual a ¿cuánto? ¿No? Si esto vale ¿cuánto? 340. Y esto me vale ¿cuánto? 17, ¿no? Entonces tenemos este valor dividido entre 340 menos 17. 441 dividido entre 34, ¿no? 441 dividido entre 34. Segundos. Si lo queremos mantener de manera decimal, sería 12,97. ¿Sí? Nuevamente, 441 dividido entre 34. 12,97. ¿Qué cosas? Segundos, ¿sí? Tengo ese tiempo parcial. Y ahora ya puedo hallar el tiempo total de la percepción de mi segundo sonido, ¿sí? Entonces, como 12º punto, hallando el tiempo total de mi
de la percepción de mi segundo sonido. ¿Qué sería igual a quién? El tiempo total para mi segundo sonido es igual a quién? A la suma de mi primera situación, que es este, ¿no? La primera situación T, más el encuentro, ¿no? T sub 2. Que en este caso me da ¿cuánto? El tiempo T es ¿cuánto? Debe ser el mismo, ¿no? Ya habíamos dicho que debe ser el mismo. El tiempo T es de 399,34, ¿sí? Ojo que no debemos equivocarnos en estas cosas, ¿no? 399,34 más el T sub 2. 441 dividido entre 34. Por lo tanto, el tiempo T sub 2 me sale como resultado, ¿no? 399 más 441 dividido entre 34. 420 dividido entre 17. ¿Qué cosas? Segundos. Ahora si lo queremos mantener de manera decimal, me sale 24,70, ¿no? 24,7 segundos, ¿no? Y ese sería el valor numérico de mi segundo tiempo, ¿no? Del tiempo en el cual percibe el segundo sonido. Y habíamos dicho que debe ser mayor, ¿no? A la del primer, al tiempo de la percepción del primer sonido, ¿no? 22,35 y tenemos 24,7, ¿sí? Es lógico, ¿ok? Pues bien, hay 2 segundos de separación, ¿ya? 2 segundos de separación entre ellos. Pues bien, volvamos al enunciado del problema. Nos dice hallar la distancia recorrida por el automóvil en el intervalo de tiempo comprendida entre la percepción del primer sonido, que ocurre a los 22,35 segundos, ¿no? A los 22,35 segundos, y el segundo eco, o el segundo sonido, que ocurre a los 24,7, ¿sí? Debemos hallar la diferencia de esos dos tiempos, ¿sí? Como 13º punto, hallando el tiempo diferencia, ¿sí? Lo voy a llamar así. El tiempo diferencia, ¿no? ¿Qué diferencia? Entre la percepción del primer y segundo sonido es ¿quién? El tiempo total T sub 2 menos el tiempo total T sub 1, ¿sí? T sub 1. ¿Esto es igual a qué? El tiempo total T sub 2 es 24,7. No, perdón, tenemos que utilizar el valor numérico entero. 420 dividido entre 17. Menos el tiempo T sub 1, que es 380, ¿no? Dividido entre 17. Por lo tanto, el tiempo diferencia entre la percepción del primer y el segundo sonido, ¿no? Sería igual a ¿cuánto? 420 menos 380, ¿no? Dividido entre 17. Me da como resultado 40 sobre 17, ¿no? Segundos. O 2,35, ¿no? 2,35. 2,35 segundos, ¿no? Y ese sería el tiempo, ¿no? El tiempo que realmente voy a hallar, ¿no? El tiempo que realmente voy a utilizar para encontrar la solución de mi problema, ¿sí? Bien, ¿qué pasa? Tenemos el vehículo, ¿no? Vamos a ponerlo como punto final, 14. Finalmente, yo tengo mi vehículo, mi vehículo, ¿no? Que se dirige en un sentido, ¿sí? Qué mal dibujante soy, ¿no? Se va hacia este lado, la velocidad de A, ¿no? En este instante de tiempo ya he percibido el primer sonido, ¿no? Entonces me recorre una cierta distancia, ¿sí? Y después, ¿qué pasa? Ya me percibe, ¿no? Ya me percibe el segundo sonido. Qué grave, qué grave. Y en este punto ya me percibe el segundo sonido. ¿Bien? Entonces, desde este punto hasta este punto es ¿quién? X. ¿Ok? X. Por fin, ¿no? X. Y esto ocurre en un tiempo ¿qué?
en un tiempo diferencia, ¿sí? En un tiempo diferencia. Entonces lo único que tengo que hacer es que, ¿no? Que la velocidad de mi vehículo A es igual a ¿qué? A la distancia dividido entre el tiempo de diferencia. Por lo tanto, X, o la distancia que yo quiero hallar, ¿no? Es igual a ¿qué? A la velocidad de A por el tiempo de diferencia. ¿Esto es igual a ¿qué? A 17 por 40 dividido entre 17, ¿sí? Oh, qué hermoso, ¿no? 17 con 17 se va y mi resultado como punto final me da 40 metros, que sería mi respuesta, ¿no? Un valor entero exacto, ¿sí? Y ahí podemos darnos cuenta, ¿no? De por qué es tan importante utilizar valores enteros, ¿sí? Valores enteros, ya sean estos feos o no, es necesario utilizar valores enteros y no así aquellos que tienen comas decimales o números decimales. ¿Por qué? Vuelvo a recalcar, porque tienes pérdida de datos, ¿no? Acá satisfactoriamente el resultado, ¿no? Se nos elimina 17, ¿no? Del numerador con 17 del denominador, dándonos como resultado 40 metros, ¿no? Esas son las satisfacciones, ese es el tipo de satisfacción que tienes cuando desarrollas todo, ¿no? Todos los valores numéricos de forma entera, ¿no? Obviamente el resultado también te hubiera salido, claro que sí, pero ¿qué pasa? Tendrías un valor con decimales, ¿ya? No tendrías un valor exacto como el que yo he hallado, ¿sí? Entonces, espero que se haya entendido este problema pero tan largo, ¿sí? Lamentablemente ha sido así. Pero si nos damos cuenta, hemos utilizado y hemos explotado los diferentes tipos de ejercicios de MRU que existen, ¿no? Aquellos que son de encuentro, ¿no? De encuentro, inclusive se aleja y se encuentra, ¿no? Aquellos que son de alejamiento, ¿no? De alejamiento y nuevamente de encuentro de otro tipo, ¿no? Hemos utilizado 4 situaciones, prácticamente hemos resuelto 4 ejercicios. ¿Para qué? Para simplemente hallar una respuesta, ¿no? Nuevamente, espero que se haya entendido el problema, ¿no? Y hayamos entendido todos, ¿no? Porque también hemos cometido un error acá, ¿no? Pero no ha sido ningún impedimento para desarrollar nuestro problema, ¿sí? Gracias.